vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este día. Nuevamente nos reunimos en este domingo para alabar a Dios y también para escuchar su palabra. Nuevamente me da mucho gusto el poder estar delante de ustedes a través de sus dispositivos móviles. Qué gran bendición poder contar con lo que es la tecnología, ¿verdad? Seguimos resguardados un poco, algunos con algunas actividades desde casa, otros trabajando. Lo hemos escuchado a través de los testimonios que hemos escuchado en esta mañana, en domingos anteriores, y Dios ha sido bueno realmente. Tenemos salud, hemos sido guardados por parte de Dios, no hemos enfrentado una situación realmente fuerte o difícil en nuestras vidas respecto a este virus que anda de moda, por decirlo así. Me causa un poco de risa ver cómo algunas personas creen que es mentira, otras personas creen que es verdad, pero al final de cuentas con lo que yo me quedo, y creo que es con lo que deberíamos quedarnos todos, que Dios es soberano y nada escapa de su voluntad, de sus manos, y Dios nos ha guardado, nos sigue teniendo en sus manos, y gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso, porque podemos tener salud. No bajemos la guardia entre que si es verdad o es mentira. Nuestra responsabilidad es seguirnos cuidándonos en el trabajo, cuidándonos en la calle, cuando andamos haciendo compras, vueltas, etc. Cuidémonos de no bajar la guardia, de no dejar a un lado las mediciones que el gobierno ha establecido para no seguir propagando este virus. Pero gracias a Dios por eso, y gracias porque podemos, a pesar de que estamos a distancia, poder abrir su palabra y meditar en ella. Gracias también por el canto que escuchamos
al inicio de este video. Es un canto que en lo personal, junto con mi esposa, nos gusta mucho. Nos habla acerca precisamente de la gracia, de la sublime gracia de nuestro Dios, un Dios que no hace acepción de personas, un Dios que aceptó a tantos pecadores y ha aceptado a tantos pecadores desde el inicio de los tiempos hasta el día en que Él decida venir por su iglesia. Todos tenemos acceso a su salvación. Él nos ha rescatado de la condición en la que estábamos y gracias a Dios por ese amor hacia nosotros, esa gracia sublime que Él tiene hacia nosotros. Y precisamente el tema de esta mañana, siguiendo con lo que es Santiago, vamos a estar viendo el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Sé que son bastantes versículos, pero vamos a tratar de que este pasaje no se alargue tanto. Vamos a tratar de ser un poco más concisos, ir meditando versículo por versículo y ver qué es lo que tiene. Yo tengo aquí mis apuntes, vamos a estar meditando en la palabra y también tratando de explicar ciertas porciones de este pasaje. Nuevamente les digo, Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y precisamente el título de esta mañana de este mensaje es La acepción de personas, un gran pecado en el corazón del hombre. La acepción de personas, un gran pecado en el corazón del hombre. Y es uno de tantos pecados que tenemos. Como seres humanos lo sabemos, somos pecadores, tenemos faltas, somos carne, vivimos en este cuerpo que es pecador y por si fuera poco, hay tantos pecados que podríamos enlistar en el corazón del hombre natural. Nosotros mismos como seres humanos pecamos y estoy seguro que alguna vez hemos hecho acepción de personas, pero Dios nos quiere mostrar a través de su palabra con amor qué es lo que tenemos que hacer con estas personas. Hemos llegado al capítulo 2 precisamente de Santiago a lo largo de nuestro estudio desde el capítulo 1 cuando empezamos hace tiempo atrás. Sé que ha ido un poco lento y todavía nos quedan 3 capítulos más, apenas vamos empezando lo que es el capítulo número 2 y hemos llegado aquí en Santiago capítulo 2 y vamos a ver cómo Santiago trata de una manera fuerte pero con amor el tema de la parcialidad o el tema de la acepción de personas que se vivía en aquel tiempo en su iglesia y que no ha pasado de moda. En nuestras iglesias y en las iglesias que conocemos hay hermanos que todavía hacen acepción de personas. Y precisamente veremos en este día este tema. Veremos el acto de la parcialidad, que es una muestra de que quien hace así no ha experimentado la misericordia, no ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y precisamente el título de esta porción en mi Biblia así dice: amonestación contra la parcialidad. Así que no estamos fuera de contexto, ¿verdad? Vamos a leer versículo del 1 al 13 de Santiago capítulo 2. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley en la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa
sobre el juicio. Hermanos, es un pasaje realmente extenso, es un poco largo lo que Santiago trata aquí con la iglesia, pero más sin en cambio podemos ver a lo largo del versículo 1 al versículo 13 cómo es que Santiago trabaja este problema que está viendo en su iglesia. De una forma, como pastor, les llama la atención, pero no deja de hablarles con amor y decirles y recordarles lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y precisamente empieza en el versículo 1 diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago, antes de abordar el tema principal que quiere tratar con su iglesia, les dice hermanos míos. Utiliza este término que denota su deseo de traer a la mente la relación familiar que existe entre ellos. No precisamente una relación familiar de sangre o carne, pero sí una relación familiar espiritual. Nosotros somos hermanos, nos consideramos hermanos unos a otros. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el mismo, que es en este caso el Señor Jesucristo o Dios en su persona como Dios Padre. Somos hijos de Él y por lo tanto nosotros nos consideramos como hermanos. Y entonces vemos una relación familiar, una relación entre personas que no nos conocemos, que no nos une un lazo familiar, físico, de carne o de sangre, pero más sin en cambio nos decimos hermanos. Y precisamente lo que Santiago hace aquí es recordarles que todos, seamos ricos o seamos pobres, somos hijos delante de Dios. Es una inconsistencia en la vida todavía, en ese tiempo lo era y en este tiempo también es una inconsistencia en la vida del creyente llamar a los demás hermanos y sin embargo realizar la acepción de personas. Es muy común encontrar favoritismos aún en las iglesias, es muy común encontrar que hay hermanos que hacen acepción de personas por la condición de aquel hermano, si es pobre, si es morenito, si me cae bien, si me cae mal. Es muy común encontrar ese tipo de hermanos en las iglesias. Por ello también Santiago dice que vuestra fe es en nuestro glorioso Señor Jesucristo y debe ser sin acepción de personas. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Levítico 19, libro de Levítico, capítulo 19, Levítico, capítulo 19, versículo 15. Sin dejar de perder nuestro pasaje principal, vamos a ver lo que es el capítulo 19 de Levítico. Y vamos en el capítulo 19 de Levítico vamos a leer el versículo 15. Dice así, Levítico 19:15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aquí estamos en el libro de Levítico, dentro de lo que es el Pentateuco, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y precisamente Levítico, como sabemos, nos habla acerca de todas aquellas leyes que el pueblo de Israel tenía que obedecer. Y una de esas leyes, precisamente en el capítulo 19, es la santidad y la justicia. Y en el versículo 15, el judío sabía que tenía que ser justo sin favorecer al pobre y sin favorecer al rico o al que tenía más. Los judíos sabían precisamente que el juicio debía de ser parcial, por lo que no podían otorgar favoritismo ante alguna persona, y tampoco debían de pronunciarse que era desconocido para ellos esta ley, puesto que era claro lo que ellos encontraban en su ley. Pero ellos habían sido oidores olvidadizos, se habían convertido o se convierten en oidores olvidadizos, y precisamente Santiago es algo de lo que ya ha mencionado en los versículos anteriores. La misma fe en el glorioso Señor Jesucristo debe hacer al creyente y debe hacerle ver que no debe existir parcialidad o acepción de personas. Jesucristo mismo es el ejemplo de esto. Él nos reveló la gloria
de Dios siendo imparcial, hermanos. Vamos al libro de Juan. Quizás es un versículo que muchos conocemos. Capítulo 1 del libro de Juan. Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 14. El Evangelio de Juan, no la primera carta de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, precisamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es hecho carne. En el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis, Juan hace un apartado y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Señor Jesucristo es hecho carne, aquel verbo es transformado, hecho carne, el Hijo amado viene al mundo, habita entre nosotros y damos testimonio. Eso es lo que quiere decir Juan. Juan ve las obras del Señor Jesucristo y da testimonio de que vio la gloria como del unigénito del Padre, y por si fuera poco, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios encarnada no tuvo jamás acepción de personas. Rescató hombres tan pecadores como los que conocemos hoy en día. Mujeres dedicadas a la perdición en un trabajo de prostitución, hombres que eran recaudadores de impuestos, hombres pescadores que no tenían ninguna educación, que eran considerados del vulgo, y de ellos hizo seguidores y hermanos, siervos e hijos, y su evangelio fue creciendo. La gloria de Dios encarnada nunca hizo acepción de personas, sino que enseñó todo lo contrario. Vamos a Hechos 10, el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 34, y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro mismo en este sermón a los gentiles reconoce que Dios no hace acepción de personas y dice que todos son aceptos a Dios en el versículo 35, sino que en toda nación se agrada. ¿Quién se agrada? Dios. Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Dios es imparcial. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Y un versículo precisamente que nos habla acerca de que Él no escatimó. Él no escatimó su posición, es Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y dice, no es necesario que lo busquen, pero dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo, teniendo la misma posición que su Padre, estando a la diestra de su Padre, no escatimó el ser más que nosotros y decidió venir y convertirse en un ser humano, en un hombre, y todavía, por si fuera poco, se humilló aún más. Como dice ahí el versículo 8 en medio, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta el punto de morir por nosotros. Una muerte que era reconocida por el Imperio Romano para el peor ladrón o el peor delincuente de esa época. Una muerte que inclusive hoy en día estudiosos, inclusive estos canales de historia como National Geographic o Discovery Channel, dicen que ha sido de las peores muertes que un hombre ha podido soportar. Hasta ese punto se humilló nuestro Señor Jesucristo, sin hacer acepción de personas, sin aferrarse a su condición de Dios. Y en el versículo 9 nos habla de que tuvo galardón, porque lo exaltó, su Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, hasta este punto, si nuestro Señor Jesucristo hubiese hecho acepción de personas, ¿qué es lo que hubiera pasado?
Tratemos de reflexionar eso en nuestros corazones. Si el Señor Jesucristo no hubiera estado dispuesto, como lo dice Filipenses, a encarnarse y venir a ser un ser humano y humillarse todavía al punto de morir en la cruz, si Él no hubiera estado dispuesto a no aferrarse a su condición, ¿qué hubiera pasado? Esta pregunta me la he hecho y creo yo que el Señor Jesucristo, si hubiese hecho acepción de personas, jamás habría venido a la tierra, jamás hubiera estado entre nosotros y no gozaríamos de su salvación, no gozaríamos de su gracia, no gozaríamos de su amor. ¿Estuvo en su derecho de hacerlo? Sí, porque nada puede convivir con la divinidad de Dios. No puede haber convivencia entre las tinieblas y la luz o la suprema santidad de nuestro Dios. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, lo sabemos, pero el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a venir en medio de esa oscuridad y ser luz para nuestra salvación. ¿Para qué? Para que en medio de las tinieblas resplandeciese la luz de Dios, la luz de nuestro Padre Celestial, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque 2 Corintios, el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Señor vino a hacer esa luz en estas tinieblas de pecado. Su gracia nos ha convertido de las tinieblas a la luz. Esa maravillosa gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo ha hecho que pasemos de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, es nuestro deber también demostrar esa gracia. Es nuestra responsabilidad también demostrar esa gracia y esa misericordia con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos y con la gente que está allá afuera. Nosotros hemos experimentado de esa gracia, de ese amor, de esa imparcialidad que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, por lo tanto, nosotros, queridos hermanos, debemos demostrarnos iguales con nuestros hermanos. Si decimos que somos creyentes, hijos de Dios, hermanos, debemos de convivir como hermanos, sin hacer acepción de personas. Versículo 2 de Santiago, y vamos avanzando ya en nuestro pasaje. Dice versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aquí vemos una dramatización precisamente que Santiago hace a las formas en cómo estaba reflejando la parcialidad en la iglesia. Era tal el favoritismo por sus congregantes sobre las personas que tenían o demostraban tener un poder económico más alto, que incluso le daban favoritismo a esas personas adineradas para estar en los mejores lugares de la congregación. Y él sabía perfectamente que las personas que no tenían buenos recursos, o que no aportaban buenas ofrendas, o que no daban buenos diezmos, o que simplemente se presentaban con ropas en mal estado, los hacían a un lado. Era interesante ver cómo es que sus congregantes, miembros de su iglesia, al ver que una persona entraba con un anillo al dedo, un anillo de oro y ropa brillante, estaban acostumbrados a darles el primer lugar. En la antigüedad, en esos tiempos, precisamente las personas con dinero, las personas con poder económico, se vestían con ropas muy luminosas, se vestían con ropas muy costosas, telas muy costosas que eran muy luminosas, que llamaban mucho la atención, y también portaban anillos que demostraban el poder que ellos tenían, ya fuera político, económico, sobre la sociedad. Eran ropas brillantes, eran ropas que no cualquier persona podía portar porque eran caras al momento de comprar ese tipo de telas. Pero lo interesante es
Lo interesante es que eso sucedía en la vida de estos o de estas personas. Gustaban de vestir de una buena forma, creyéndose superiores a los demás, y aunque exteriormente daban apariencia de blancura, en su interior no eran más que sepulcros blanqueados. ¿Sí? Recordamos el pasaje precisamente de Mateo y voy a ir allá a leerlo. Aunque estas personas vestían ropa cara, telas finas, usaban anillos en sus manos, eran simple y sencillamente sepulcros blanqueados. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, donde nuestro Señor Jesucristo acusa a los fariseos precisamente de esta situación. Versículo 27 y 28 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Esta misma actitud, hermanos, esta misma actitud que el Señor Jesucristo reprendió en este pasaje, cuando reprendió a los escribas y a los fariseos, después de tiempo que el Señor Jesucristo hizo este llamado de atención a estas personas, Santiago vuelve a amonestar a los hermanos de su iglesia. Es la misma actitud que Santiago está amonestando y busca evitar dentro de su iglesia hacer la distinción entre los hermanos. La voluntad de Dios es que todos alcancemos de su gracia y de su amor. No somos nosotros quienes para hacer acepción de personas. Y estaba pasando en la iglesia de Santiago. Y como lo decía al principio, hermanos, esto sigue pasando hoy en nuestros días. Seguimos haciendo acepción de personas. Yo lo he vivido, no por hacerlo, pero sí lo he experimentado personalmente de otras personas. Lo he visto en otras iglesias como otros hermanos hacen menos a otros hermanos y exaltan a los que tienen más o a los que dan un poco más para las necesidades de la iglesia y del pastor, y favorecen al hermano rico en vez de favorecer a todos por igual, y oprimen al pobre. El punto aquí no es hacer ver mal a las personas que tienen más recursos, sino lo importante es hacer notar que aunque seamos ricos o aunque seamos pobres, delante de Dios somos semejantes. Vamos a ver lo que dice Santiago precisamente en nuestro capítulo 2, continuando con nuestro pasaje en el versículo 5, dice: «Hermanos míos, amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?» Nuevamente lo leo: «Hermanos míos, amados, oíd». Y Santiago está exhortando, sigue exhortando. A lo largo del pasaje vamos a ver que Santiago exhorta una y otra vez. ¿Por qué? Porque en su posición como pastor lo que él quiere es llamar la atención de sus miembros, de los miembros de su iglesia. Y precisamente, nuevamente les dice, como al principio en el versículo 1, hermanos míos, nuevamente les repite, hermanos míos, y ahora agrega el amados, porque les ha dicho que debemos amarnos unos a otros sin hacer acepción de personas. Y por esa razón es que él les llama así. Y les dice: ¿no ha elegido Dios acaso a los pobres, para que sean ricos en fe y herederos del reino? Santiago enseña, hermanos, la forma en cómo deben verse ellos primeramente, como amados hermanos. El amor aleja todo mal. El amor es como aquella mancha blanca en medio de una mancha negra. Aleja todo. El amor aleja toda clase de distinción que pueda existir entre hermanos. El amor de Dios es precisamente el que aleja toda distinción entre hermanos y no da pie a favoritismos ni a juzgar con parcialidad e injustamente, sino que mira al pobre y al rico por igual. Ese amor que nosotros tenemos es el mismo amor que Dios nos tuvo cuando
envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras vidas. A continuación, Santiago hace una pregunta retórica después de empezar con el hermanos míos amados, y les dice: oíd, escuchad. Hace una pregunta retórica y les dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago tiene en mente las palabras de Jesús y trae al recuerdo de todos aquellos que seguramente habían escuchado acerca del Sermón del Monte allá en Lucas 6, y Santiago se los recuerda cuando Jesucristo dice que, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dios mismo muestra su compasión e interés por los pobres. Él les llama bienaventurados, pero en cambio los creyentes con los que Santiago está tratando, Santiago se dirigía a estos hermanos que veían con mejores ojos o con mejor aprobación a los ricos y los tenían como bienaventurados. Y realmente quiero hacer énfasis: esta porción de la Escritura no hace énfasis en el sentido de que propiamente se refiere a lo material, sino que más bien lo que Santiago quiere llamar la atención y amonestar es, o a lo que Dios se quiere referir en este pasaje, es que los pobres son aquellos pobres espirituales, no pobres en recursos, pobres espirituales. Ciertamente a los pobres, debido a que su limitación y necesidad espiritual hace que se acerque uno mejor y más fácil a Dios. No en cambio los que son ricos están cegados por sus riquezas, no tienen necesidad de Dios. Y realmente así pasa en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros vivimos bien, cuando todo marcha bien en casa, cuando no tenemos necesidad, no nos acordamos de Dios. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, cuando nos sentimos atacados, agobiados, que nos falta ese respiro para poder sobrevivir, es cuando recordamos que tenemos un Dios al cual debemos buscar. El pobre espiritual, por naturaleza, va a tener una mayor dependencia a Dios. El rico espiritual se va a olvidar de Dios. Y recordemos en Mateo 19, no lo voy a buscar para no alargarnos más, ya que es un pasaje un poco largo. Mateo capítulo 19, del versículo 16 al 24, nos habla acerca precisamente del joven rico. Cuando se acerca a Jesús y le dice: maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Y Jesucristo le dice qué es lo que tiene que hacer: vender todo lo que tenía, darlo a los pobres y entonces seguirlo. El Señor Jesucristo le está diciendo: deja todo, no te aferres a tu posición y ven humildemente a buscarme y sígueme. Estando dispuesto a dejar todo, el joven rico tendría la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, no solo en persona, sino también en la experiencia espiritual. ¿Y qué es lo que pasa al final de ese versículo? Al final de ese versículo sabemos, o de ese pasaje, esa porción, el joven rico se desanima, se va triste. ¿Por qué? Porque no puede o no está dispuesto a dejar sus riquezas. Y el Señor Jesucristo, precisamente en ese pasaje, sé que dije que no lo íbamos a buscar, pero lo voy a leer para no cometer un error. Mateo capítulo 19, al final. Versículo 23, bueno, desde el versículo 21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y esto es con lo que quería terminar esta ilustración, las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 23 y 24, donde dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Realmente necesitamos entender que debemos ser pobres de corazón, pobres de espíritu, para heredar la vida eterna. Nosotros hemos pasado por ese proceso, hermano, hermana, y nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos renunciado a todo lo que teníamos
a nuestra vida pasada, a nuestros gustos, a nuestros placeres, a nuestras propias riquezas. ¿Para qué? Para buscar el rostro de Dios y seguirle a Él. Y eso es lo que Santiago quiere que su iglesia entienda, que no puede hacer acepción de personas, y por eso es que les pregunta retóricamente de esta forma en el versículo 5. Pero en el versículo 6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y lo que Santiago recalca aquí es: ¿cómo es posible que tú le des lugar al rico, si es el rico el que también te hace pasar tribulaciones? ¿Por qué has humillado al pobre y lo has desechado cuando él no te ha hecho nada? Es un pecado grave el que se comete cuando hacemos acepción de personas, pues es ir totalmente en contra de la enseñanza y de la práctica de la vida cristiana. Nosotros debemos amarnos unos a otros sin condiciones, entregar nuestro amor por nuestros prójimos sin condiciones. Recordemos la parábola de aquel buen samaritano que amó a su prójimo sin fijarse que era una de las personas a los que como pueblo se odiaban entre ellos, y vio por él y su necesidad hasta que él fue sanado de aquella golpiza que obtuvo por los ladrones del camino. Los pobres a los que había escogido Dios estaban siendo despreciados por sus hermanos, y quienes hacían así afrentaban no solo al pobre, sino también a Dios, porque nosotros debemos imitar la forma en como Dios nos ha amado. Debemos de llevar a cabo esa imitación de amor verdadero, de entrega verdadera al prójimo, como Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Irónicamente, los ricos, a quien estos hermanos de la iglesia de Santiago, ellos tenían en alta estima, son quienes tendieron a ser sus opresores. Las riquezas hacen que las personas tiendan a ser o sentirse superiores comparado con otros seres humanos. Y era lo que estaba pasando precisamente en esta iglesia. En esta iglesia buscaban la superioridad por medio de las riquezas. Más adelante en el capítulo 5 de Santiago, precisamente Santiago escribió que estos ricos los oprimían, no pagándoles el salario justo a sus trabajadores. Lo estaremos viendo si Dios nos da vida y nos permite tener la oportunidad de vernos nuevamente. Estaremos tratando precisamente este capítulo 5 sobre este versículo. Pero realmente Santiago se acerca a la conclusión de estas preguntas que les lanza de una forma para llamarles la atención, pero también con amor. Versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 9: pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entramos a la respuesta de Santiago. Santiago en el versículo del 5 al 7 les hace un llamado con una pregunta retórica, diciéndoles la condición o recordándoles la condición en la que ellos estaban, o la que todos estábamos siendo elegidos por parte de Dios como pobres en espíritu. Pero en el versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 9: pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tal parece, y podemos concluirlo en base a lo que está diciendo Santiago en esta porción. Tal parece que los hermanos de su iglesia creían que podían hacer o cumplir la ley en algunos aspectos y en algunos otros aspectos no, y por lo tanto podrían ser justificados. Pero realmente no era así. Ellos creían que estaban cumpliendo la ley de Dios en su totalidad o parcialmente, pero que podían tener favoritismo entre pobres y ricos. Pero Santiago entonces los amonesta y les dice y les hace ver y entender que quien verdaderamente ama a Dios también amará a su prójimo.
como a sí mismo. Y este es el segundo gran mandamiento que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Y es el segundo también grande mandamiento que se resume en la ley de Dios. Y así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo ya en Mateo 22, del 37 al 40. Los creyentes a los que Santiago se dirige se habían equivocado al creer que la ley era una serie de mandamientos separados. Y era lo que estaba pasando en su iglesia. Estaban haciendo separación de la ley y creían que de esta forma podían hacer algunas cosas y dejar de hacer otras cosas y al final podrían ser justificados. Pero realmente lo que Santiago les quiere demostrar es de que la ley es una sola y si cumples con una cosa tienes que cumplir con todo lo demás. No puedes ser justificado siendo o cumpliendo con algunos aspectos y con otros no. La ley de Dios demanda una obediencia perfecta, hermanos, hermanas, una obediencia completa. Por lo que romper unos de solo de sus mandamientos es romper con la unión que mantienen entre sí. Es decir, es como si nosotros agarráramos un espejo, ¿verdad? Y lo ponemos sobre el piso y con un martillo o con algún otro objeto más pesado le damos golpes, no vamos a romper una porción del espejo. Créanme que si pusiéramos en este momento un espejo sobre esta mesa y con un martillo yo golpeara ese espejo, todo el espejo se quebraría. Así es la ley de Dios. La ley de Dios es un todo y yo no puedo hacer distinción entre mandamientos. Yo tengo que cumplir totalmente con guardar la ley de Dios, con guardar la unidad de esa ley. Si yo incumplo en un solo mandamiento, entonces no estoy cumpliendo la ley de Dios. Esto, hermanos, nos demuestra la debilidad y la incapacidad que tiene el hombre para cumplir con la justicia de Dios. Por eso es que nosotros debemos todos los días estar a cuentas de Dios y a cada momento pedir perdón por nuestros pecados, porque somos pecadores, no somos capaces de cumplir con la totalidad de la ley de Dios y por lo tanto somos débiles, somos pobres en espíritu y necesitamos la dependencia total a Dios. Dios perdona nuestras ofensas, porque es un Dios que nos ama. Su gracia nos alcanza, su gracia es inagotable y nos da el perdón de nuestros pecados. Versículo 12. Y vamos a estar ya concluyendo con nuestro mensaje en esta mañana. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto, hermanos, es una exhortación a guardar bien la palabra de Dios, a guardar bien sus ordenanzas, a guardar bien sus mandamientos. Es una exhortación a hacer lo bueno. Nosotros tenemos, gracias a Dios, su palabra que ha durado por todo este tiempo. Nosotros tenemos la razón de ser de la vida, que es la palabra de Dios. Su palabra la tenemos al alcance de nuestras manos. Tenemos la capacidad de poder guardarla, de poder escudriñarla, de poder entenderla y llevarla a cabo en nuestra vida. No solamente en leerla, no solamente en entenderla, sino también en acciones, sabiendo que cada uno de nosotros será juzgado en base a la ley de la libertad, como lo decía Santiago en el versículo 25, precisamente dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No debemos olvidarnos de la palabra de Dios, como lo que estaba pasando con los miembros de la iglesia de Santiago. Se estaban convirtiendo en oidores olvidadizos. Nosotros no debemos hacer eso, debemos guardar su palabra y cumplirla diariamente. Quienes no demuestran misericordia, hermanos, a los débiles y necesitados, y no dan muestra de sentir la misma compasión que Cristo tuvo por nosotros, evidencian que no han recibido realmente la grande gracia y misericordia de Dios. En Primera de Juan dice: el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y como lo dije al principio, podemos encontrar un sinnúmero de versículos que hablan acerca del amor de entre hermanos y de unos a otros. El amor es el supremo o la suprema muestra de compasión
hacia el mundo. El amor de Dios es la máxima muestra de compasión hacia el mundo y no hace acepción de personas. Entonces, debemos no hacer distinción entre personas. Quienes no demuestran precisamente el amor y la misericordia de Dios hacia sus prójimos no han experimentado realmente de este amor y de esta gracia. Por otro lado, aquellos que muestran compasión y misericordia, los que con diligencia atienden las disciplinas espirituales, la palabra de Dios, su ley, y buscan ejercitarse en la piedad, como lo dice su palabra, debemos ejercitarnos en la piedad, santificándonos continuamente en nuestras vidas. La palabra revelada por Dios triunfará el día del juicio, como lo habla aquí, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esas personas han alcanzado misericordia. Mateo capítulo 5, ya para finalizar. Mateo capítulo 5, versículo 7, que lo voy a buscar, dice, Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La vida cristiana es más que solo profesar de labios el cristianismo, y con esto quiero concluir, hermanos. Este debe verse reflejado en cada pensamiento y acción de quienes lo profesan. El verdadero creyente no permitirá que su corazón se incline a juicios parciales. El verdadero creyente no permitirá que su corazón, que su deseo se incline a favoritismo entre los hermanos. El verdadero cristiano amará a cada hermano, sea pobre o sea rico, tenga una vida llena de comodidades o un hermano aquel que tiene necesidad. Al contrario, un verdadero creyente buscará siempre la imparcialidad entre hermanos. Un verdadero creyente buscará siempre no hacer distinción, no hacer diferencia, porque en su corazón está el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Nuestro deber es ser cada vez más semejantes a Cristo, ya que Él se entregó por nuestras vidas, se entregó por la vida de cada persona que nos rodea. No hizo distinción, como lo dije al principio, entre pobres o ricos, entre europeos o americanos, entre una familia u otra familia, entre personas de color o personas blancas. Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo Jesucristo, por amor a toda la humanidad, para que por medio de Él sean salvos. Y estando en el cielo estaremos unidos todos alabando a Dios. No habrá distinción entre que si uno hizo más o uno hizo menos. Al final de cuentas todos estaremos ante la presencia de Dios y recibiremos de aquellas promesas que nos han sido hechas estando aquí en la tierra, y gozaremos la presencia de Dios por la eternidad. Nuestro deber, hermanos, es ir y sin hacer distinción de personas predicar el Evangelio a las personas que lo necesitan, recordando que Cristo vino al mundo sin hacer acepción de personas. Cristo vino al mundo a todo aquel que en Él creyere y que profesare su nombre, y de esa forma sería salvo. Hermanos, que en esta semana o en este día podamos entender que lo que Dios quiere de nuestras vidas es que seamos imparciales, que veamos a nuestros semejantes por igual, que los amemos, que veamos por sus necesidades, sean ricos o sean pobres, y principalmente que su evangelio llegue a cada persona que lo necesita, no haciendo acepción de personas. Que Dios les bendiga y espero que esto pueda servirnos para edificación en nuestras vidas y entender que delante de Dios somos iguales. Les deseamos que tengan una buena semana, un buen inicio de semana, y que sigamos cuidándonos de todo este mal que está viéndose en nuestra comunidad, no dejando de bajar la guardia, ¿verdad? Que estemos siempre cuidándonos entre nosotros mismos. Que Dios les bendiga y esperamos vernos pronto.